El juicio político fue presentado durante la feria judicial. El Consejo se pidió la habilitación de feria y ante la gravedad de la situación que estaba ocurriendo, ya que tenemos, ya lo reitero, todas las pruebas que indican que la juez estaba avalando que el prófugo saliera de la provincia, a pesar de estar advertida por la doctora Gisela Flamini que tenía orden de captura y que era una persona peligrosa, salen lo mismo de la provincia. Entonces se hace la denuncia, se presenta el juicio político porque mi clienta pensó que ya era hora no solamente de investir a través de una mera denuncia, sino de un juicio político, porque después la doctora va a explicar cuáles son las condiciones que se requieren para ser juez. Es decir, consideramos que no estaban dadas las condiciones para que esta persona, que es la doctora Ana Carla Menem, que fue designada en forma provisoria, continuara cumpliendo con sus funciones. Inclusive pedimos la suspensión provisoria, pero nunca se juntaron. Recién hoy, en el día de la fecha, son llamados, son convocados. No sé a qué hora se reúne el Consejo de la Magistratura. Hoy en el orden del día está previsto la recusación de una consejera. Hemos recusado una consejera, así que primero tienen que tratar eso, la recusación. ¿Qué significa recusación? Pedimos el apartamiento de una de las consejeras y pedimos nada más ni nada menos que el apartamiento de quien nos representa en el Consejo de Abogados. Pedimos por familiaridad, porque es la mamá de uno de los abogados que tenemos en varias causas defendiendo abusadores. Y en consecuencia consideramos nosotros, desde nuestro lugar, no solamente como abogadas, sino como mujeres, que tiene que haber una perspectiva de género en el Consejo de la Magistratura también. Para que no salgan a decir, nosotros no sabíamos que la doctora Menem no tenía buenos antecedentes académicos, no sabíamos que se había sacado un 0 ante el Ministerio Público de la Defensa, Ciudad de Buenos Aires, 20 de marzo del 2018, acta 23, donde la doctora Menem figura al final con una calificación de 0. Además de eso, no han visto esto, ni la mayoría ni la minoría. Además de esto, la doctora Menem rinde para la justicia de La Rioja. Para la justicia de La Rioja. Se le toma el examen y hemos tenido acceso a parte de lo que se dictaminó de ese examen. Ese examen se trataba de la resolución de una medida cautelar. Cuando se corrige el examen, se le dice que le advierten una incongruencia temporal en los actos procesales que va a resolver en relación al imputado. Por otra parte, también equivoca las fechas. Por otra parte, esta disposición, si lo quieren, parte del examen de la doctora Menem. Por otra parte, toma en cuenta una resolución anterior a la que debía tomar. Por ejemplo, no es el caso, pero por ejemplo, si tengo dictado una medida de falta de mérito, es decir, que el juez no encuentra prueba suficiente ni para sobreseer ni para procesar, se dicta una falta de mérito. Esto quiere decir que
tienen un año las partes para presentar nuevas pruebas, así al cabo de ese año el juez dicta la resolución final. Esto es en una investigación preliminar, en una investigación instructoria. Va más allá. Ella no solamente que se equivoca en las fechas que se le dieron como caso práctico, sino que también le advierte, y con el mismo Consejo de la Magistratura le advierte que lo decidido, lo que ella ha puesto en el examen, no revela que no tiene claro el rol que debe tener un juez de instrucción de violencia de género y protección de menores, que no tiene perspectiva de género en su examen, y que por esas razones el mismo Consejo de la Magistratura, que termina después designándola como juez provisoria y transitoria, dice: por las razones expuestas, este Consejo de la Magistratura, después de deliberar, espero que hayan deliberado bien, parece que no, resolvió que la nota a la concursante es de 15 puntos, no calificando para la prueba oral. Es decir, no aprobó el examen escrito en la provincia. Esto quiere decir que no pasó al examen oral y en consecuencia se la tuvo prácticamente por desistida. Sin embargo, como no había otros concursantes y tenían que designar una juez en la Cámara Cuarta, eligen esta persona con estos antecedentes y la designan como juez de Cámara Cuarta en lo civil, comercial, criminal y de minas de la primera circunscripción. Es decir, esta persona que no aprueba ninguno de los exámenes, ni en la federal, ni en la justicia federal, ni en la justicia provincial, es la que después asume la competencia de la Cámara Cuarta para decidir cuántas cosas, ¿no? Para decidir una sucesión, para decidir con quién quedan nuestros hijos, para decidir concursos, para decidir la vida, el honor, para decidir la propiedad, las sucesiones, los concursos, cuando no sabía ni siquiera en una instrucción, en un judicial penal, tomar los términos, según lo que ellos mismos han puesto. Porque dicen después de deliberar, así que me imagino que habrán los miembros del Consejo de la Magistratura que hoy se reunieron en esa oportunidad, habrán deliberado por qué designan a esta juez cuando no habían, ellos mismos decían que carecía de perspectiva de género y de conocimiento del proceso instructorio. Y bueno, estas son las cosas que nos llevan a pensar por qué ocurren. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué los integrantes del Consejo de la Magistratura no se han abocado a estudiar los antecedentes académicos de cada uno de los que se presentan y los antecedentes de concursos de cada uno de los que se presentan? Tenemos muchos abogados preparados para ejercer como jueces, muchos abogados que han hecho estudios, que se están especializando, que están haciendo especializaciones, que están haciendo máster. Sin embargo, no han sido designados. Elida, ¿cuáles son los requisitos para ser nombrado juez? Bueno, la página de la función judicial pone 2 requisitos, ¿no? Tener 8 años de ejercicio de la profesión y ser abogado. Y a esto yo le agregaría los requisitos que establece la Constitución de la provincia. Dice que los jueces y como los miembros del Ministerio Público tienen que tener una conducta ejemplar tanto en sus actividades oficiales como privadas, que promueva la confianza pública y que estos deben estar, que tiene la obligación de respetar tanto los principios éticos como morales.
Eso lo dice la Constitución de la provincia de La Rioja. Después, la Constitución de la Nación dice que los jueces conservarán su cargo mientras dure su buena conducta. Por lo que entendemos que estas personas, que son los jueces, deben tener conducta ejemplar, ser éticos, ser probos, que promuevan la confianza pública. ¿Qué quiere decir que promueva la confianza pública? Que la gente tiene que poder creer en estos jueces, creer en que les van a impartir justicia. Y justamente ahí estamos en un conflicto, ¿no? Porque, bueno, yo litigo hace unos años y en mi estudio siempre llegan personas que me preguntan, ¿y qué juez nos tocó? Y entonces empiezan a averiguar quién es ese juez y qué pasó con ese juez. Y muchas personas muestran gran preocupación, atento a que han visto actos de injusticia o saben que estas personas no son confiables. Entonces, además de estos dos requisitos que establece la función judicial, como son 8 años y ser abogado, estos jueces tienen que tener una conducta intachable para poder primero llegar al cargo y después mantener esa conducta intachable durante todo el periodo que son jueces. Si no, tienen que ser destituidos, porque es inconstitucional tener jueces que tienen una conducta reprochable a nivel jurídico. ¿Y esto se da en nuestra circunscripción judicial, digo, estos requisitos? Además hay una ley provincial que determina determinadas características que debe reunir un juez o jueza. Por ejemplo, no asistir a espectáculos públicos que sean de trascendencia, o sea, mediáticos. Un juez no puede ir a un casino, por ejemplo. Y también tenemos que fijarnos quiénes rodean a esa persona que estamos por designar, que el Consejo de la Magistratura tiene que designar. Yo le he entregado a usted, Fralo, un video que es real, está siendo desgrabado por Escribana Pública, donde el marido o pareja de la doctora Ana Carla Menem, maneja a cargo de manejar el auto que le pertenece a la doctora, junto con 3 personas más o 2 personas más, usted tiene el video para que la gente pueda conocerlo, se gratifican y actúan de la siguiente forma. Salen de La Rioja, ven si hay cabritos cerca de la ruta y uno de ellos es el encargado de bajarse, robar un cabrito o 2 cabritos y los meten en la camioneta. Y se quedan con los cabritos. Lo que más me extrañó es la forma en que la pareja de la doctora Menem festejaba el hurto del cabrito. Vamos a decir, por un cabrito están haciendo problema. ¿Quién no hurtó un cabrito? No, acá nadie debe hurtar nada. Le pregunto a una persona humilde, le hago ver el video y le digo, don fulano, ¿qué opina usted de este acto? Y el señor me contestó, y opino que si fueran pobres estarían presos. O sea que hay impunidad entonces. Exactamente. ¿Por qué se están moviendo con esta impunidad? Le autorizo a que reproduzca el video y que la gente de La Rioja vea cómo la pareja de la doctora Menem, junto con sus amigos, se divierten robando cabritos en la ruta o cerca de la ciudad. Y esperemos que sean cabritos nada más. La verdad que a mí me avergüenza mucho. ¿Y a qué vamos? A la palabra que dijo usted recién. ¿Es tanta la impunidad que tienen?
Es tanta la impunidad que están designando juezas cuyos esposos o parejas roban cabritos. ¿Sabe lo que le cuesta a una persona que tiene cabritos o que vive de sus cabritos criar un cabrito, darles agua, venderlos para poder mantener sus hijos? No saben, porque son chicos que se ríen de estas cosas. Entonces no hablaremos de los rugby. Acá no se llegó a cosas más graves hasta el momento, pero se están robando cabritos desde el mismo auto que puede ser de la juez, que adeuda más de 300.000 pesos de impuestos en la municipalidad de ese auto. Hay un tema que la presentación del juicio político ha despertado el interés también en el foro local, que hay otras presentaciones más. Sí, hoy me estuve enterando, nos estuvimos enterando con la doctora que hay más presentaciones de juicios políticos. Es más, yo como le contaba el otro día, le pregunté a un miembro, a un consejero, ¿ustedes qué firman? ¿Ustedes qué tienen a la vista para designar un juez? No, nosotros vamos y nos fijamos qué antecedentes tiene, con quién está casado, en qué barrio vive. Bueno, nos dan los antecedentes y después, acá dice, no me pueden decir que no leyeron los exámenes. Después de ver el examen, llegamos a la conclusión que no está apta para el cargo, pero la designan. Entonces, ¿hasta cuándo va a llegar la impunidad? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la impunidad? ¿Para que tengamos contemplaciones con determinados grupos de abogados para los cuales se les da más preferencias que a otros? ¿Para que podamos decidir estando en recurso la decisión adoptada, que podamos decidir que una niña sea restituida a su padre cuando esa resolución no está firme? Es decir, que tiene efecto suspensivo. Digo, una juez que no sabe, según ellos, según el propio Consejo de la Magistratura, que no sabe lo que es un proceso de instrucción penal, puede decidir mediante una cautelar traer o no una niña o recibir durante un fin de semana un padre sin fijar audiencia, sin notificar a la contraparte qué hacer con esos niños. ¿A quién van a ir los bienes de un sucesorio? ¿Qué va a pasar si se presenta algo con respecto a aguas, a glaciares de La Rioja? ¿Está en condiciones esa persona para seguir ejerciendo la magistratura? Yo digo, si tenemos impunidad y estamos cubriendo a familias que están cometiendo este tipo de ilícitos y que ha sido ha sido muy criticado por distintas personas que han leído ese acto, ¿cómo podemos seguir cubriendo la impunidad? Entonces, el problema es, ¿para qué funciona el Consejo de la Magistratura entonces? Acá hay órdenes dictadas por la Constitución Provincial y la Constitución Nacional que no están cumpliéndose. Y que justamente el órgano de control son ellos, o los que deben controlar este tipo de conducta es el Consejo de la Magistratura, que a su vez, como dicta la Constitución Nacional, tienen que reunir los mismos requisitos como jueces de Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que si ellos tampoco reúnen estos requisitos, deberían ser removidos. Y en La Rioja se dan, en el caso de los menores, un tema muy resonante, el caso Arcoíris, y el caso que sigue tiene repercusión nacional, ¿no? Sí, nosotros nos solidarizamos con el otro caso, que es el caso de la niña Lila, un caso que está también
están pasando por las mismas situaciones que creo que son conocidas por nosotros, en donde hay un grupo de profesionales que no están actuando conforme a derecho. Entonces están perjudicando la vida de una niña que fue a denunciar un hecho y que no se instruyó su causa. Cuando su mamá denunció no se instruyó su causa, y bueno, y después siguieron las revinculaciones estas forzadas, ¿no? Entonces es una niña que está sufriendo mucho en este momento. Por eso es importante, como recalca la doctora, que los jueces que se elijan, si no tienen perspectiva de género y no tienen perspectiva de niñez, que no sigan actuando sobre la vida de niños ni de mujeres. Los niños es el sector más vulnerable de la sociedad, y sobre todo las niñitas, que además de no poder defenderse, son mujeres. Acá además lo que se debe agregar es que esta persona que rindió y que según el propio Consejo de la Magistratura no reúne las características para ser juez porque no tiene los conocimientos suficientes, ha ordenado medidas cautelares sobre una decisión que estaba en suspenso, porque el recurso de casación en La Rioja es el único recurso que tiene efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Hay efectos devolutivos y efectos suspensivos. Los recursos que tienen efectos suspensivos suspenden todo tipo de medidas. Sin embargo, la doctora Barrera presenta el anuncio de casación y presenta también la casación ese mismo día. Al día siguiente veo un abogado de la contraparte retirar los oficios de la Cámara Cuarta firmados por la doctora Menem, y eso origina que todos esos oficios sean reenviados a Buenos Aires para llevar a cabo la ilicitud de lo que se estaba cometiendo, porque ella sabrá o no, no sé, espero que entienda que tenía efecto suspensivo el recurso que presentó. Es más, la doctora anunció la casación. Ella sabía que no podía librar los oficios. Claro, si hablamos de efecto suspensivo, la misma palabra, suspende. Suspende todo. No podrían ese haber recurso realizado, suspende. Claro, no podrían haber realizado nunca las medidas que hicieron. Pero bueno, llegamos a la conclusión de lo siguiente, ¿no? Estamos ante una persona que no está capacitada para ejercer el cargo. Veremos además con los colegas que han presentado, sabemos que hoy se han presentado nuevos juicios políticos, qué va a suceder. Y además otra cosa, quiero contarlo porque como yo no tenía llegada, no se reunían. Mi clienta estaba aterrorizada pensando que esta persona la podía asesinar. Entonces, un día tomé todas las pruebas que tenía, busqué todos los números de los consejeros y les reenvié todas las pruebas para que nadie me diga que no saben lo que pasa. Señores consejeros, ustedes saben que acá un prófugo fue sacado por una juez en enero. Pedimos la suspensión, no se han reunido. ¿Saben qué me contestaron cuando fui a presentar un intratrámite? Que ahora era fecha de elecciones y que estaban todos muy ocupados. Entonces, mi clienta, a punto de ser asesinada varias veces, con 2 niños chicos en la casa durmiendo, tenía que estar padeciendo que ellos se dediquen primero a resolver sus cuestiones políticas y después recién darle amparo a una mujer. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa, Fralo? Tenemos una muerta de hace una semana y pico. Es más, tengo 11 denuncias más contra la misma persona, 11 denuncias más contra la misma persona que sacó la jueza Menem y su marido de la provincia. Ese es el motivo del juicio político. Va a ser ampliado el juicio político, desde ya les voy diciendo.
y esperemos que los señores consejeros estén a la altura de lo que la población está pidiendo. ¿Qué está pidiendo la población? Reforma judicial. Reforma judicial, que nos protejan, no solamente del robo de un cabrito, que no es mínimo, no es mínimo. La persona que cría un cabrito sufre para criar un cabrito, trabaja para criar un cabrito. Entonces, desde eso hasta que tengamos jueces que nos garanticen la independencia del Poder Judicial y que nos garanticen una justicia digna en la que todos confiemos. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad para solidarizarme, como dijo la doctora, con las demás colegas que están llevando los demás casos. No estamos solas. Párate despacito, no haga mucho. Párate. ¿A dónde está? ¿Cuál es? Ese marroncito, mira. ¿Cuál es El marroncito ahí. ¿Este video chiquito? Sí. ¿Está bien algo? Orden trae. Orden la familia. Che. Ese que